Atención a la información de última hora. El diario El País retira la denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, por el que fue imputado por revelar datos de 2 periodistas. Cabe destacar que El País censuró a la periodista Nieves Concostrina por criticar la gestión criminal de Ayuso durante la pandemia. He sufrido censura en un periódico yo colaboraba en el principal periódico de este país, para, mira, ni siquiera decir el nombre, porque además es del mismo grupo en el que yo trabajo, es de Prisa, El País. Yo colaboraba en ese, yo tenía una columna en la sección de Madrid y me llamaron porque les gustaba mi estilo, como me dijeron, fresco y tal y cual y tal. Bueno, pues muy bien, nos gusta como, vale, pues perfecto. Y a los 8 meses me levantaron una columna de opinión, porque les pareció una columna, palabras textuales del redactor jefe, muy dura. ¿Me estás levantando una columna de opinión porque te parece muy dura? Me lo levantaron, efectivamente, y yo dejé de colaborar. Al martes siguiente me dijeron, pero ¿no nos vas a mandar el artículo? Digo, no, me levantasteis el de la semana pasada. Yo no quiero estar en un sitio donde se me levanta una columna de opinión, con el único argumento de que es muy dura. Era sencillamente un artículo en donde criticaba la actitud que estaba teniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid con una pandemia recién iniciada, y era una persona que, tal y como estaba la situación que estaba pasando ya no España, sino el mundo, estaba dando patadas en las espinillas a lo loco a todo el mundo. Estaba desquiciada, diciendo tonterías, prometiendo aviones chinos que no llegaban, y yo hice una crítica a esa actitud. Y El País le dijo que su tribuna de opinión era demasiado dura porque criticaba así me quedé yo. En este contexto queremos destacar las últimas novedades de la trama Montoro, de las que poco se habla. Leyendo ahora mismo, publica Infobae: constantes obstáculos a los que se enfrenta el caso Montoro, masivos recursos de las defensas, documentos incompletos, archivos que no se pueden abrir. Han pasado ya más de 7 meses desde que se levantó el secreto de la causa y no se ha conseguido avanzar en la misma, dice Infobae, publicaba, y ahora mismo tenemos al juez intentando rastrear. ¿Qué tenemos, Ernesto? Vamos, tenemos una información que hemos dado en esta mesa, que yo escribí en el periódico. Dije que la UCO no podía hacer un informe, ni la Administración General del Estado hacer un informe sobre las cuentas de Montoro, simplemente porque no se habían pedido las cuentas bancarias de Montoro. Claro. Lo dije así de claro. Yo creo que esto no necesita ningún tipo de especialidad y tal. Entonces, ahora, no sé si nos ha hecho caso a nosotros, yo insistí mucho con esto, lo dije aquí varias veces y en el periódico, y el juez ha pedido, en efecto, las cuentas bancarias de Montoro para que hagan un informe sobre las cuentas bancarias de Montoro. Realmente que es una verdad de perogrullo, pero le agradezco al juez Ruz que lo haya hecho, porque debió haberlo hecho con anticipación, porque el informe que se hizo no contenía las cuentas bancarias de Montoro. Estamos hablando de ingresos del orden del grupo económico que se está investigando, equipo económico del orden de los 60 millones de euros. El juez, leo ahora el diario El País, Chema Garrido, el juez del caso Montoro alerta sobre pagos a exsocios y familiares y profundiza en la investigación financiera. Pagos a exsocios y familiares. Vamos a ver, para que esto se entienda, porque el caso Montoro es muy complicado, lo que hacían es que determinados empresarios, determinadas empresas pagaban a Montoro y asociados, es decir, al despacho en el que Montoro todavía tenía ascendencia, para legislar a la carta. Es decir, esto era comprar directamente las leyes. Estamos seguramente ante uno de los casos más graves de corrupción de la historia de la democracia en este país. Y eso seguramente es al Partido Popular lo que le preocupa, ¿no? Cuando habla de corrupción, corrupciones, esto es el ejemplo del libro, el ejemplo práctico, cuando dice cómo un gobierno puede estar corrompido. Pues es esto, el caso Montoro. Bueno, vean lo siguiente, porque dificultades para investigar y al mismo tiempo el juez intenta avanzar, es el caso Montoro, y ojo porque está deparando noticias en la tarde, vean esto. Masivos recursos de las defensas, millones y millones de datos. Documentos bancarios incompletos. No vaya a ser que haya otros donde les falte elementos de esa declaración. Y archivos que no se pueden abrir.
son los obstáculos que frenan el caso Montoro. ¿Y qué? La investigación apunta a reformas fiscales impulsadas desde Hacienda para beneficiar a empresas gasísticas. ¿A usted qué le ha hecho España? A cambio de pagos millonarios al despacho del exministro popular Equipo Económico. Y ustedes me lo ponen todo el día por delante. El juez pide acceder a las cuentas de Montoro, su esposa, su hermano y el despacho que fueron ocultadas a Hacienda en busca de pagos sospechosos. Falta alguna cosa importante. No está todo. Y que hasta ahora se han aportado incompletas según Infobae y el periódico. Yo he tenido un poco de pelo en el pasado, pero nunca como el suyo. Ojalá. A mí nunca me dio para eso. El magistrado ha requerido al Ministerio de Hacienda que aporte hasta 51 correos electrónicos alojados en su servidor interno al que de momento no han podido acceder. ¡Hágalo! Una causa que lleva casi 10 años en los juzgados y que cifra en 35,5 millones los ingresos del despacho de Montoro. Pasmao, me han dejado pasmao. A pesar del bloqueo. Otro asunto bien diferente, pero también de índole judicial y de índole política. El juez del caso Montoro ha reclamado todos los datos bancarios del exministro del PP y de una veintena de exsocios y familiares relacionados con el despacho económico, el llamado despacho económico. Enseguida vamos con Álvaro en la redacción, pero de lo que estamos viendo, Carmelo, ¿qué concluimos? Que se va cerrando el estrecho, el lazo, porque ahora ya lo que pide el juez es toda la información de todos los movimientos económicos, de todas las cuentas bancarias que pudieran estar en el entorno de Montoro. Y así llevamos más de 7 años, hay que recordarlo. Hombre, por lo que sé, lo que me dicen los expertos es que no es tan fácil, digamos, pillarle a algo que es obvio, porque lo obvio es que este señor favoreció con el boletín oficial del Estado en la mano a unos empresarios que contrataban con el equipo económico que estaba vinculado a él. En fin, lo que pasa es que todo esto ahora hay que demostrarlo. La justicia pues funciona así. Pero realmente, tú me dices, ¿se está estrechando el cerco? Pues sinceramente, ojalá fuera así, porque realmente parece bastante obvio que no fue precisamente ejemplar su comportamiento mientras estaba asediando, como asedió a periodistas, exacto, a empresarios, a gente del arte, y además amenazándoles descaradamente con un arma que siempre tenía que haber sido, digamos, neutral, que es la agencia tributaria. Vamos ahora a la redacción. Con Álvaro Jiménez hemos comentado el esbozo de la información. El juez que lleva el caso pide ahora pues, más datos de las cuentas del exministro, de una veintena de socios, de ese llamado despacho económico. ¿Qué más sabemos, Álvaro? Bueno, el propio juez explica que en realidad es información que viene reclamando desde hace años, pero que todavía a día de hoy sigue incompleta y que precisamente por eso ha vuelto a hacer este llamamiento. Considera que estos datos bancarios son aún más necesarios tras el último informe de la agencia tributaria, donde advirtió de la existencia de una arquitectura financiera que podría haber servido a Equipo Económico para camuflar los pagos recibidos por parte de los distintos clientes. Recordemos que Equipo Económico es un despacho que fue fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que presuntamente recibió comisiones de empresas gasistas para conseguir leyes a la carta. Ante este nuevo paso en la investigación, Equipo Económico habría presentado un recurso en el que carga directamente contra esta decisión del juez. Le acusan de querer prolongar artificial e indefinidamente la instrucción de la causa, de actuar de manera desproporcionada al reclamar todos estos datos bancarios y califican de desatino la actuación del magistrado. Gloria, vamos a ver qué sale. De lo que sabemos o de lo que intuimos que intenta perseguir el juez, si realmente hay motivo y causa para ello, estamos hablando de una de las hipotéticas situaciones más graves en la gestión y administración de un país. Sería como haber puesto al zorro al cuidado de las gallinas, ¿no? A mí me parece terrible, porque además fue el ministro de Hacienda que más quiso ser ejemplar, es decir, perseguir a periodistas, perseguir, hacer escarnio público de figuras públicas. A mí eso siempre me ha parecido, me da un poquito de reparo. Se utilizó muchísimo. Quiso ser ejemplar y por detrás estaba haciendo esto. Bueno, quiso ser ejemplar, no. Quiso transmitir la imagen de que era ejemplar, de decir que por detrás cuando realmente lo que estaba haciendo era
Evidente, pero estratosférica, con el boletín oficial del Estado. Bueno, eso es lo que habrá que probar, pero eso es lo que estoy diciendo. Con otras palabras, lo que te estoy diciendo es que teníamos a un ministro de Hacienda que nos daba lecciones a todos, teniendo él el chiringuito. Me parece una cosa horrible, escandaloso. Es decir, ¿se podrá probar o no? Pues vamos a ver, porque bueno, él ya vemos cómo está lógicamente intentando defenderse, pero debería de poderse probar, si esto ha sido así, debería de poderse probar y ser igualmente ejemplar a lo que él quiso hacer con todos los ciudadanos. Conocidos, por lo menos. Yo me quejaba cuando surgió el escándalo Coldo y de lo poco que había cambiado en 35 años la corrupción en España, que eran comisiones lo de siempre, una adjudicación, una mordida, esto te lo pago son B, una parte es para ti, otra para el partido. Bueno, esto era todos los partidos. Esto era ahora ya lo suyo en el año 91 o 92 y yo decía, que poco se ha sofisticado. Bueno, esto no, esto es otra cosa. Esto es otro nivel. Estos altos vuelos. O sea, no cualquier ley, poner en almoneda las leyes energéticas de un país para beneficiar a una empresa que es tuya pero no es tuya. Supuestamente. Bueno, lo era, hasta que fue ministro lo dejó. Y hacerlo con un lobby que es de antiguas empresas públicas, en un sector que está intervenido, o sea, que es un sector regulado, no es un sector exactamente de libre competencia. Me parece un escándalo de ser cierto esto mayúscula. Mayúsculo y además con un añadido que es para lo que se crean leyes sobre los lobbies, para lo que se legislan los funcionamientos de los lobbies, es para que esto jamás pueda pasar. Que uno tenga una oficina abierta en algún sitio donde la gente puede llamar a la ventanilla porque eso conecta mediante un túnel con el ministerio que está legislando el sector, ¿no? Esto es, en realidad, me parece, de ser cierto, el mayor escándalo que hemos conocido en democracia. Estoy muy de acuerdo y fíjate, ¿no? Lo decíamos también el otro día. Lo que se está enjuiciando ahora, bajo la administración de los años de Mariano Rajoy, la Kitchen, el caso Montoro y bueno, y ya luego la sentencia de la Gürtel, etcétera. Y todavía en este país se insistió en que era ilegítimo, prácticamente indecente, llegar al poder mediante una moción de censura cuando vemos todo el elenco de historias que estaba pasando, ya bueno, tampoco sin citar siquiera pues las acciones relativas al independentismo catalán o a Podemos. Entonces, quiero decir, lo digo porque se ha hecho en este país mucho caballo de batalla de cómo de ilegítimo era llegar al poder mediante una moción de censura. Pues lo que se está enjuiciando es bastante grueso. Bueno, se habla de bloqueo, falta de avance por una parte. El juez alerta de pagos a exsocios y familiares. Gloria, Marta. Después de 7 años, ahora resulta que hay dilaciones y habrá más y más dilaciones. Correos que no se pueden abrir, cuentas que aún no se tienen, informes que... A mí lo que me parece es que estas cosas se eternizan y la justicia deja de ser justicia, porque cuando hablemos del caso Montoro alguien dirá, eso fue hace 20 años. Y entonces empiezas a normalizar uno de los casos más graves de corrupción, si no el más grave que se ha vivido en este país. Privatizar el gobierno en beneficio de las empresas que pagaban. Y luego parte de ese dinero se repartía entre los amiguetes. Pero no solo esas empresas. Madrid Network, ¿cómo se llamaba esa empresa? Que también pagó no sé cuántos millones al despacho de Montoro. O sea que hay empresas, lugares públicos que también le daban dinero en beneficio de Montoro, sus asociados y sus amigos. Enseguida conexión con Villarroya, Marta Gómez Montero. La corrupción hay que investigarla, venga de donde venga. Además, este caso, vamos, por lo que contaba Chema, presuntamente es gravísimo, ¿no? Hacer leyes a dos a cambio de dinero y efectivamente 7 años de instrucción. Yo lo que espero es que esto no lleve a que tantos años de dilación a que acaben prescribiendo los casos, porque al final pues sería absolutamente perjudicial para las arcas públicas. Cuando están los amos del cortijo por en medio, las cosas van despacio. Es así de claro. Lo que aquí tenemos claramente es cómo los amos del cortijo manejan los hilos en los gobiernos. Lo que pasa es que Montoro ha sido más listo. Lo ha cobrado antes, ¿no? Los otros van por las puertas giratorias y Montoro ha sido más inteligente o más listo y lo ha cobrado antes, pero en el fondo viene a ser lo mismo. Yo supongo que esto saldrá pues cuando yo ya me haya jubilado. Espero que no vayan alargando la edad de jubilación, pero yo no espero
mucha rapidez en este juicio y en esta investigación, porque hay demasiados intereses y no interesa mover, como decía Pujol, que harán los nidos y que harán los árboles, y tampoco interesa. Hablando...